Muchísimas gracias a Agrobanco por la invitación a presentarles en los siguientes minutos un panorama de lo que, en mi opinión, son los elementos centrales de lo que viene ocurriendo en el sector rural y en particular en la agricultura peruana. Vamos a ver si... básicamente lo que quisiera es, en estos minutos, presentar rápidamente algunos números sobre el mundo rural y el mundo agrícola, cambios en el perfil demográfico, en el patrón de cultivos y crianzas, y un poco la precariedad todavía del cambio tecnológico en el que todavía viven la mayor parte de los pobladores rurales que se dedican a la agricultura. Alguna evolución reciente de la pobreza rural, poner énfasis en la pluriactividad en el mundo rural, tanto mirando los temas de diversificación como estrategia de sobrevivencia, así como diversificación fuera de la agricultura como mecanismo para buscar mejores oportunidades de ingresos para los pobladores rurales más pobres. Temas centrales de la dotación de factores, elementos asociados a la inversión pública en bienes y servicios, y en general una reflexión final sobre cómo mejorar la vinculación de los hogares rurales con los mercados, y todo eso en 38 minutos. Un primer tema que me parece central resaltar es de que según el censo de población del 2007, hay casi 2,5 millones de personas que vienen trabajando en la agricultura peruana. Estamos hablando del 23% de la fuerza laboral. Digamos, es un porcentaje muy importante, pero algo que aún me parece más interesante es que el 68% de esa fuerza laboral está viviendo en centros poblados que se definen como rurales, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda, y hay 32% de esa población que se dedica a la agricultura que ya está viviendo en centros poblados que se caracterizan como urbanos de acuerdo al censo. En muchos casos son pequeños centros poblados, pero lo suficientemente grandes como para tener una base de infraestructura y de servicios. En algunos casos se trata de pequeñas ciudades, ¿no? Entonces, crecientemente estamos mirando que hay un importante porcentaje de la población que se dedica a la agricultura que tiene un pie en el mundo urbano. Es más, algo que se vio de manera notoria en el Censo de Población de Vivienda y se está empezando a recoger en las encuestas de hogares, es el hecho de la doble residencia. Lo que estamos mirando en las últimas décadas es crecientemente una población que se dedica a la agricultura que es móvil, que tiene un pie en el campo, tiene un pie en la ciudad. Es una población que hace pluriactividad y que maneja no solamente dentro de la agricultura una estrategia diversificada de cultivos y crianzas, sino también maneja un conjunto de actividades económicas que no solamente están circunscritas al mundo agrícola, y además el rol de las transferencias de migrantes crecientemente tiene un rol adicional importante. Entonces, estamos mirando un hogar rural, jefe de unidad agropecuaria que típicamente miramos, especialmente cuando miramos a los segmentos intermedios y más pobres, no así a los segmentos más avanzados que tienden de aprovechar la especialización, encontramos que domina la pluriactividad, domina la doble residencia, y ese elemento es absolutamente central de entenderlo para poder desarrollar políticas que estén mejor dirigidas al mundo rural y en particular a la pequeña agricultura. Acá tenemos
datos del último censo agropecuario, cómo está cambiando el perfil demográfico de los productores agropecuarios. Permítanme mencionarles simplemente para este mapa, al igual que prácticamente todos los mapas que voy a mostrar, está dividido en 52 subsectores o subregiones. Y esas 52 subregiones son todos los departamentos del Perú divididos entre su parte de costa o de sierra o de selva. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos a la costa de Piura separada de la sierra de Piura, tenemos la selva de Cajamarca separada de la sierra de Cajamarca y así sucesivamente. Entonces, cuando les esté mostrando los mapas, la diversidad que vamos a mirar en estos mapas hace referencia a la diversidad espacial en esos subdominios de departamento cruzado por costa, sierra y selva. Acá lo que podemos ver es que ha habido un importante incremento de las unidades agropecuarias jefaturadas por mujeres. ¿De acuerdo? Este es un fenómeno creciente, no es homogéneo a lo largo del país, es bastante más importante en pequeñas unidades de la Sierra Sur, es importante también en algo en Sierra Norte, no tanto así en la Sierra Central. No es un patrón que esté ocurriendo en los espacios de selva, pero sí es un patrón sumamente importante y es parte de esta estrategia donde en las unidades agropecuarias, quien originalmente era el conductor, ahora puede estar haciendo migración temporal para complementar ingresos, y quien está jefaturando la unidad agropecuaria crecientemente es la mujer. Esto de nuevo nos obliga a una reflexión sobre cuando vamos a hacer programas de asistencia técnica y queremos discutir cómo poder llegar mejor a los productores más pequeños. Estos temas asociados a divisiones de tiempo de hombres y mujeres es un elemento crucial para poder colocar mejor la política agraria ligada a la pequeña agricultura. Un segundo elemento que es absolutamente central es el de cambio también en el perfil de edades de los productores agropecuarios. Estamos mirando un incremento importante de productores mayores de 65 años, es parte de un cambio generacional ocurrido en el mundo rural. En lo que es población joven, especialmente la de hombres, está bajando, no así la de mujeres relativamente más jóvenes, pero tenemos este cambio que tiene implicancias de muy largo plazo para el país. Hay algo que aquí es absolutamente central. Si uno está pensando que una de las salidas para la pequeña agricultura a través de generación de economías de escala es ya sea la consolidación parcelaria para poder enfrentar el fragmentamiento, entonces la activación ya sea del mercado de tierras o lo que es la cesión intergeneracional de la tierra pueden cumplir un rol muy importante. Y esto no está ocurriendo, no está ocurriendo de manera importante. ¿Hasta qué punto Pensión 65, programa de este gobierno, pueda permitir que productores mayores de 65 logren tener una seguridad hacia el futuro que les permita tomar la decisión de poder ceder la tierra a sus hijos? Ese elemento puede ser un elemento absolutamente crítico de este proceso de mediano plazo que se requiere de la consolidación parcelaria y la reducción de la fragmentación. Tenemos una mejora importante en los niveles de educación y en muchas de las transparencias que estoy mencionando hay un poco la historia del vaso medio lleno o medio vacío.
el incremento de número de años de educación de productores agropecuarios en los últimos 15, 20 años ha sido muy importante. Sin embargo, todavía hay casi la mitad de las unidades agropecuarias conducidas por productores que tienen menos de primaria completa, ¿no? Entonces tenemos este dualismo en el cual ciertas mejoras en la educación y al mismo tiempo un proceso de rezago importante en términos de los conocimientos y las capacidades para poder elevar la productividad. Envejecimiento del campo, que ya lo mencioné. Otro elemento que me parece absolutamente importante resaltar es este patrón de cambio en la cédula de cultivos que viene ocurriendo cuando uno compara los dos últimos censos. En la costa lo vemos por el cambio hacia productos de mayor valor agregado ligados a la agroexportación, y en los espacios de la sierra lo vemos a través de la reducción del peso de tubérculos y cereales frente al aumento de pastos cultivados y el mayor peso que tiene la ganadería en general, también la producción de animales menores en el mundo de los productores de la sierra rural. Entonces, ese cambio que es fundamentalmente asociado a un patrón de cambio en la estructura de precios relativos, o sea, el mercado nos está consistentemente mostrando que uno puede obtener relativamente más por la producción de productos y subproductos pecuarios que por tubérculos y cereales. Y frente a ese mayor valor que el mercado le da a los productos ganaderos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años es un incremento importante de pasturas, tanto pastos manejados, pastos cultivados, mejoras en las calidades de esos pastos, mejoras en los sistemas de riego, para poder acomodar crecientemente esta expansión del hato ganadero que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años. Acá tenemos los incrementos importantes que han ocurrido en la mayor parte del stock ganadero, digamos, salvo vinos y llamas en general. En la mayor parte de otros animales hay esta expansión muy, muy importante en los hatos ganaderos y obviamente también en animales menores. Frente a estos cambios de tendencia más estructural, algo que sí creo que es muy importante resaltar, porque creo que es parte de la tarea pendiente del Estado, es que a pesar de los esfuerzos que han habido de ONGs, del propio ministerio en términos de hacer mejoras por el lado tecnológico, todavía ahí es mucho más lo que falta de lo que se ha hecho. Tenemos todavía de que, digamos, 1 de cada 10 productores usa semillas mejoradas, ¿no? Y cuando uno mira dónde están, van a estar fundamentalmente en la costa y fundamentalmente en la costa norte y centro. Todavía los niveles de fertilización orgánica son bastante bajos. Tenemos todavía una precariedad en términos del uso de energía animal. Aunque ha habido un importante incremento de tractorización, todavía es insuficiente, especialmente en áreas donde sí es posible introducir el tractor. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, no sé si el número está acá, pero bueno, estos cambios en la mecanización a lo largo de entre ambos censos, y vemos cómo la tractorización es importante, obviamente en la costa, pero también hay espacios altoandinos donde la tractorización ha incrementado de manera notable. La asistencia técnica, lo que se ve es que está fundamentalmente concentrada en costa centro y sur. Tenemos todavía una tarea pendiente ahí gigantesca de transmisión de conocimientos para la mejora de la tecnificación del mundo rural.
No voy a hablar mucho sobre el tema de crédito, que es toda una exposición que va a ocurrir un poco más adelante en este simposio. Recordar que todavía, más allá de las importantes expansiones, menos de 1 de cada 10 productores solicita un crédito. Digamos, lo que ha ocurrido en los últimos años en términos de la profundización de las microfinanzas es un espacio muy alentador. Crecientemente estamos mirando que el mundo de las finanzas no solamente es el mundo del crédito, hay una importante expansión de lo que es microahorros y ese es un elemento sumamente importante dentro de la estrategia de los pequeños productores y sobre sus oportunidades de capitalización en el futuro. Es bien difícil que alguien asuma riesgos de mayores emprendimientos si es que no tiene alguna capacidad de poder enfrentar los riesgos, y los temas de microahorros son una parte importante de esa estrategia junto con eventualmente los temas de seguros catastróficos. Entonces ahí estamos mirando un área crucial sobre la cual todavía se ha avanzado muy poco. Cuando uno mira todos estos elementos que acabo de mencionar y los trata de plasmar en la pobreza y en particular en la pobreza rural, acá tenemos los cambios que han ocurrido en la pobreza rural y urbana desde los últimos casi 8 o 9 años, desde 2004, y lo que tenemos es una reducción muy importante de la pobreza rural. Pero si hay un elemento de optimismo que me gustaría resaltar aquí, es que cuando uno ve qué venía ocurriendo entre digamos, la primera mitad de este periodo, entre el 2004 y 2007, lo que ocurría era que la pobreza rural estaba reduciéndose, sí, pero a tasas muchísimo menores que la pobreza urbana. Sin embargo, en la segunda mitad del 2007 al 2012 tenemos lo opuesto. Tenemos que en los últimos años, tanto por mejora de precios, por cambios en las estrategias de generación de ingresos de los hogares, tenemos que ha habido un importante proceso de reducción de la pobreza rural, inclusive a tasas mayores que la pobreza urbana. Ese elemento es un elemento que es absolutamente central, sostenerlo en el tiempo, porque a pesar de esta buena noticia, cuando uno ve dónde estamos hoy, todavía la mitad de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, de nuevo, este tema de vaso medio lleno, medio vacío, grandes mejoras y al mismo tiempo un reto muy importante aún pendiente. Y una de las cosas que viene ocurriendo que me parece también importante es que este crecimiento económico que el Perú ha tenido en los últimos 15, 20 años, al mismo tiempo ha ido generando migración, y quienes han estado migrando del sector rural a la ciudad han tendido a ser la población relativamente menos pobre de la población que estaba en esa localidad. Entonces, lo que venimos observando es que crecientemente hay una mayor concentración de todos los pobres del país, una mayor concentración de pobres, especialmente en la sierra rural. Entonces, se reduce la pobreza, pero cada vez se concentra más en un espacio geográfico determinado. También tiene un rol importante en costa y selva, pero en términos de población general, lo que estamos observando es que hay una concentración de los pobres en la sierra rural. Habíamos hablado de los problemas de fragmentación, de pequeñas unidades agropecuarias y de baja productividad. Este es un trabajo, hemos tomado un trabajo que hizo el Ministerio de Agricultura para decir cuántas hectáreas se requeriría en distintas zonas del país para poder tener, combinándola con las estrategias de generación de ingresos complementarias, suficientes ingresos como para salir de la pobreza. Y lo que vemos es que hay un porcentaje muy fuerte de las unidades agropecuarias
que no están generando suficientes ingresos para poder salir de la pobreza. En muchos casos se trata de unidades agropecuarias cuya cantidad de, ya sea tierra, agua, es absolutamente insuficiente como para poder generar actividades productivas que les den una salida a la pobreza de manera decorosa. En otros casos se trata de que sí tienen suficiente tierra, pero tienen baja productividad, ¿de acuerdo? Y ahí hay un espacio mucho más claro para la política pública agraria para poder lograr mejoras sustantivas de la productividad en el espacio rural. Acá tenemos el porcentaje de las unidades agropecuarias con menos de 1 hectárea en equivalente de riego en costa, y todavía tenemos importantes partes del país donde más del 50% o en algunos casos, como pueda ser la Sierra de Puno, Sierra de Cusco, Sierra de Cajamarca, etcétera, donde todavía podemos tener 80, 90% de las unidades agropecuarias con menos de 1 hectárea equivalente de riego. Y eso termina generando un reto sustantivo. ¿Cómo lo resuelve el pequeño productor? Bueno, lo resuelve generando cambios importantes en su estructura de generación de ingresos. Ya lo hemos mencionado al principio: incremento de la doble residencia, aumento de las transferencias de inmigrantes, y lo que vemos es una cartera de cultivos, crianzas diversificada, y al mismo tiempo una diversificación de las actividades rurales, tanto en actividades laborales como no laborales, y dentro de las laborales en complementar con asalariamiento agrícola fuera de la finca, o eventualmente mejorar las actividades no salariales, no agropecuarias, como complemento para la generación de ingresos. Este es un cuadro que combina las estrategias las distintas estrategias combinadas de diversificación de ingreso con las tasas de pobreza. Hay gente que se dedica solo a ser agricultor por cuenta propia. En el Perú, salvo una muy pequeña minoría, aquellos que solo se dedican a la agricultura por cuenta propia terminan teniendo altísimas tasas de pobreza. Hay gente inclusive que está en peor situación que ellos, aquellos que no les alcanza ni siquiera su base de recursos para poder generar ingresos suficientes para poder salir de la pobreza. Esa gente combina el ingreso por cuenta propia típicamente con asalariamiento agrícola fuera de su finca. Y esa gente termina teniendo tasas de pobreza inclusive mayores, más del 80%, de aquellos que se dedican solamente a la agricultura. ¿A quiénes les va mejor? Aquellos que tienen en general una estrategia de generación de ingresos bastante más diversificada. Cuando uno pregunta en el censo si les alcanza la actividad agropecuaria para cubrir sus gastos, la mayor parte dice que no. La migración como estrategia para complementar ingresos es muy importante en distintas zonas del Perú. Este es un gráfico a nivel provincial. Hay una profundización del asalariamiento y eso ha permitido a muchos productores mejoras importantes en los ingresos de vida. Gente que tenía una parcela muy pequeña y ahora logra mayores generaciones de ingresos gracias a un dinamismo importante, especialmente en la agricultura de costa. Pero en general lo que uno tiene, esta es una figura bien estructural. Este cuadro nos va a mostrar entre aquellos que hacen estrategias de diversificación de ingresos, los que van más hacia arriba, más hacia abajo, y aquellos que se dedican más a la especialización. Y en el eje de abajo es el eje de los ingresos o de los gastos, de más pobre a menos pobre. Lo que uno ve es que una estrategia bien importante para muchos productores rurales es que aumenta sus niveles de diversificación, va bajando por la curva, como parte de la estrategia de mejorar sus ingresos. Pero llega un punto en el cual las oportunidades de diversificación ya no dan para más. Y son los procesos de especialización
los que permiten a los productores incremento de productividad y eventualmente ser más competitivos. Entonces tenemos un mundo de pequeños productores que están buscando diversificarse para poder mejorar sus niveles de vida, y tenemos productores medianos que están buscando especializarse como parte del proceso de mejora de sus ingresos. Tenemos problemas muy importantes de dotación de tierras, esto con el censo agropecuario. Todavía tenemos 10% de la área agrícola en el país que no está siendo sembrada, y masivamente cuando uno pregunta por qué no está siendo sembrada es por falta de agua. O sea, es de lejos la razón más importante. De ahí lo crítico que tiene el programa de expansión, de tecnificación de riego y de mejor conducción del agua, especialmente en la sierra, pero no solamente en la sierra, porque los problemas de productividad y los problemas de la falta del uso del capital con que ya cuentan los pequeños productores está fuertemente asociada a los problemas que tenemos con el agua. Roles importantes del Estado son obviamente el acceso a bienes y servicios públicos. Aquí lo que tenemos de nuevo es esta mirada de vaso medio lleno, vaso medio vacío. En general, por ejemplo, ha habido una expansión muy importante de las telecomunicaciones en el Perú. Sin embargo, cuando se les pregunta en el censo agropecuario a los conductores de las unidades agropecuarias si tienen celular, solamente 27% de ellos dicen poseer un celular. Esto es 27 respecto en el 94 que era 0, ¿no? Es una expansión muy importante, pero la tarea pendiente es sumamente importante. Y acá hay una distinción que va a valer la pena explorar. Todavía hay un tema de consistencia pendiente. Cuando uno mira la encuesta de hogares rurales, la encuesta de hogares rurales nos está diciendo que el 57% de los hogares rurales tienen celular, el 47% de los pobres rurales tienen celular, el 39% de los pobres extremos tienen celular. Y sin embargo, el censo agropecuario nos dice que los conductores agropecuarios solamente el 27% tiene celular. Hay un problema de diferencias de calidad de la información, es un tema de quien tiene el celular es otro miembro de la familia. ¿Cuál es el uso productivo o el uso en términos de recibir información que ese celular está generando, ¿no? Sabemos que es central la información para poder mejorar la toma de decisiones. ¿Juega el celular un rol importante? ¿A través de qué mecanismos? De repente hay que convencer al joven que obtenga información para que se lo transmita a quien viene conduciendo la unidad agropecuaria, o cuál es el mecanismo central que uno tiene que desarrollar. Otro elemento es el tema de la vialidad y en general la conexión a los mercados. Una de las cosas que tenemos aquí que me parece central es el censo pregunta cuán lejos está la unidad agropecuaria de la capital distrital. Y lo que tenemos ahí es que 42% de las unidades agropecuarias están a menos de una hora, casi 60% están a más de una hora, 58% están a más de una hora, a más de 2 horas 39%, a más de 3 horas 24%. Entonces, estar a menos de 3 horas de una capital distrital podría sonar relativamente positivo. Realmente mejoras de conectividad a capitales distritales ha mejorado de manera sustantiva y lo vamos a ver en los últimos 20 años. Sin embargo, una capital distrital puede ser un centro poblado muy pequeño. Difícilmente una capital distrital, en la mayor parte de los casos, pueda ser considerado un mercado regional, ¿no? Simplemente es una feria, un mercado local. Si uno se pregunta, ¿y cuán lejos están estas mismas unidades agropecuarias de centros poblados que tienen más de 50.000 habitantes? Ya estamos hablando
de mercados regionales. El Perú tiene 43 ciudades con más de 50.000 habitantes. Estamos hablando de Huaral, Cañete, Catacaos en la costa, Huaraz, Pasco, Huancay en la sierra, Jaén, Puerto Maldonado o Moyobamba en la selva. Entonces, ¿cuánto se demoran los productores para alcanzar mercados regionales y ya no mercados locales? Ahí los datos son bastante menos optimistas. 80% más de 3 horas, 2/3 más de 5 horas, casi el 40% se demora más de 10 horas en alcanzar mercados regionales. De nuevo, impresionante y muy positivas mejoras en vialidad en los últimos 20 años. Estamos hablando todavía de un espacio de vaso medio lleno, medio vacío, donde la tarea pendiente aún es gigantesca. Si uno mira en las últimas 2 décadas, desde 1995, ¿cuánto de la red de caminos vecinales se ha rehabilitado en el Perú? Uno ve que aproximadamente se han rehabilitado 29.000 kilómetros de la red vecinal, últimos 19, 20 años. Esto incluye trochas no carrozables, caminos sin afirmar, caminos afirmados, caminos asfaltados. Ese es un esfuerzo gigantesco hecho por el país en los últimos 20 años. Además, buena parte de esos 29.000 kilómetros, 21.500, actualmente se encuentran con mantenimiento rutinario. Es decir, no solamente hemos rehabilitado esa parte de la red, sino adicionalmente la estamos manteniendo, lo cual implica mejoras importantes en las conexiones a los mercados. Dicho esto, a pesar de este esfuerzo importante, esto representa el 46% de la red vecinal a nivel nacional. Es decir, por cada 2 kilómetros, uno ha logrado ser rehabilitado y mantenido, y el otro aún no está rehabilitado y mantenido. Y este es un tema bien importante y una crítica eventualmente cuando los ministros van entrando. O sea, a veces hay un deseo de hacer cosas nuevas. Y a mí me ha pasado escuchar decir, no, ya todo el mundo sabe que caminos es importante, pero ¿qué otra cosa? Caminos, ¿no? Y la idea de que se ha avanzado un montón no puede esconder el tema de que este es un tema absolutamente crucial. Si estamos interesados en vincular a los productores con los mercados, entonces necesitamos mejorar la conexión física a esos mercados, y todavía 1 de cada 2 unidades agropecuarias está enfrentando problemas muy serios de vialidad. Tenemos porcentajes muy importantes de productores que están a más de 10 horas de un mercado relevante. ¿Cómo queremos que mejoren la productividad? ¿Para saturar el mercado local o para expandir su producción a los mercados regionales? Una vinculación de esta oferta de bienes públicos que me parece bien interesante mencionar. Este es un mapa que muestra cuán especializada o cuán diversificada está una región. Cuanto más oscuro sea el mapa, estamos hablando de regiones que tienen grupos de cultivos o cultivos, hemos hecho los 2 mapas, muy variados. Y cuanto más claro es el mapa, esa es parte de la discusión de diversificación o especialización. Y en general, el desarrollo agrícola exitoso ocurre con la especialización. Y que una región tenga una cartera muy importante, diversificada de grupos de cultivos, es un indicador de que la base de bienes públicos que está vinculado a esa región es insuficiente y no puede aprovechar las ganancias del comercio y no puede obtener las ganancias de la especialización. Cuando una región está muy bien articulada con el resto de su entorno, entonces puede mejorar de manera importante la especialización y obtener las economías de escala y de ámbito
que están asociados con esos procesos, y ese es un elemento absolutamente central. Se ha avanzado muchísimo, pero como hemos dicho, hay hermanos mucho por allá. Dos temas adicionales que me parece importante resaltar en los últimos minutos. Primero, algo que se ha venido diciendo y es bandera de este gobierno. Ahí está Carolina Trivelli en la primera fila. Tenemos un Ministerio de Inclusión, hemos puesto a la cabeza de la discusión del desarrollo rural los temas de inclusión, y todavía, a pesar de que hay avances importantes, los temas de desigualdad regional y los temas de desigualdad de oportunidades siguen siendo importantes. Las diferencias de la calidad de la educación rural y la calidad de la educación urbana son gigantescos, tarea del recientemente nombrado ministro de Educación. Tenemos desigualdades muy importantes también asociadas a desigualdad étnica. Entonces, este espacio de tener un piso parejo y de que los pequeños productores tengan la base, el piso lo suficientemente parejo como para poder competir con éxito en los mercados locales, regionales, nacionales y con buena suerte los internacionales, es una tarea que aún está en construcción. Temas de vulnerabilidad y riesgo son especialmente relevantes en el mundo rural y especialmente relevantes en el mundo rural dedicado a la agricultura, a los pequeños agricultores. Es muy difícil que alguien pueda cometer un emprendimiento que tenga una oportunidad importante de mejorar los ingresos de la gente, si es que el conjunto de riesgos del negocio, no solamente riesgos agrícolas, son lo suficientemente altos y no pueden ser enfrentados. Buena parte de los problemas de innovación que existen en el mundo rural tienen que ver por problemas de vulnerabilidad, incertidumbre y alto riesgo. Los espacios ligados a seguros catastróficos y a mecanismos de reducción de vulnerabilidad son absolutamente centrales si queremos que aumente la innovación en el mundo rural. Entonces, en general, y aquí termino, ¿cómo mejorar la vinculación de los hogares rurales con los mercados? Lo obvio es mejorar sus capacidades, activos privados y públicos, reducir la inequidad en el acceso de bienes y servicios, igualar oportunidades. Lo que que es menos obvio y que está en construcción es esta idea de que mecanismos aislados no tienen la efectividad que estrategias que puedan aprovechar las sinergias de los distintos programas. Los temas de aprovechar las complementariedades es un tema central. El MIDIS lanzó el Fondo Nacional de Inclusión, el FONIE, que genera un conjunto de incentivos para que los sectores puedan mejorar sus articulaciones para poder desplegarse de manera coordinada en el mundo rural. Esto todavía es una tarea en construcción. Hay que reducir la vulnerabilidad y hay que regresar a un espacio mayor de manejo de las heterogeneidades. No existen soluciones únicas, de la misma manera que la titulación, siendo sumamente importante, no es la solución, los caminos no son la solución, pero son parte de la solución. La titulación es una parte de la solución. A los productores, especialmente a los pequeños, les aprieta el zapato en varios lados. Nunca vamos a encontrar la bala de plata que les solucione los problemas con una sola intervención a la gente. Necesitamos procesos de articulación de políticas que van a ser mezclas distintas dependiendo de la heterogeneidad del mundo rural, y aquí el desarrollo institucional para poder ser flexibles en términos de las mezclas de intervenciones es una tarea aún pendiente, y creo que es una tarea en la cual los propios productores tienen un rol bastante más importante del que ahora la institucionalidad les da. Son ellos los que
tienen una mejor idea de exactamente qué es lo que necesitan. Y acá no estoy hablando necesariamente de decisiones a nivel de organizaciones políticas del mundo rural. Estoy hablando a través de el empoderamiento de pequeños productores para que la oferta pública sea lo suficientemente flexible como para que ellos puedan escoger del menú aquello que sea relevante para sus condiciones particulares. Si a un productor uno le ofrece, digamos, para ir a un poco del pasado, un tractor, sea chino o no, va a decir que sí, ¿no? Porque a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Realmente ese productor necesitaba el tractor? ¿Quién sabe? Algunos sí, otros no, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la oferta de bienes y servicios sea lo suficientemente flexible para que el productor pueda escoger de entre lo que se le ofrece aquello que está ligado a efectivamente los problemas que está enfrentando? Creo que es parte del reto institucional que enfrenta el Ministerio de Agricultura, que enfrenta en general la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. En general, se hizo una Estrategia Nacional de Desarrollo Rural bastante razonable, ahora se ha ido marginalizando. No tenemos un liderazgo claro sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. Creo que la estrategia podría ser liderada de manera conjunta por el Ministerio de Agricultura, por el MIDIS, por el Ministerio del Medio Ambiente. Y necesitamos reformas institucionales para poder tener una oferta adecuada de bienes y servicios públicos con la suficiente flexibilidad que requieren el reto de esta mayor inclusión económica que demandan los pequeños productores rurales. Muchas gracias.